Tenía que haberlo avisado 2 días antes por lo menos. Me parece un desastre absoluto. Eso mal porque yo no me he enterado. Buenas noches. Caos absoluto en Madrid tras la prohibición del ayuntamiento de no dejar aparcar en el centro de la capital. Lo vemos ya en las 5W. Con solo 7 horas de preaviso, la alcaldesa de Madrid ha puesto en marcha el escenario 2 de restricciones por contaminación que contempla la prohibición de aparcar en el centro de la ciudad a los no residentes y el mantenimiento de la reducción de velocidad de 90 a 70 km/h en la M30 y en los accesos a Madrid desde la M40. El caos se ha apoderado de la capital por la falta de previsión y la ausencia de información, tanto a los ciudadanos como a las autoridades aludidas. Tan es así que pocos minutos antes de autorizar el protocolo, Carmena aseguraba que se daban las condiciones necesarias para levantar todas las restricciones. La gestión del ayuntamiento gobernado por Podemos ha sido tan nefasta como ineficaz, hasta el punto de que Manuela Carmena ha tenido que reconocer su imprudencia y falta de previsión, por lo que se ha disculpado ante la ciudadanía, a la que multará con 90 euros, eso sí, si incumplen la prohibición de estacionar en la Almendra Central, así como a los conductores que sobrepasen los 70 km/h, a pesar de que las señales de tráfico siguen indicando que la velocidad permitida es de 90 kilómetros. Los 3.794 parquímetros de Madrid han permanecido hoy fuera de servicio desde las 6 de la mañana, lo cual no ha impedido que muchísimos ciudadanos, víctimas de la precipitación y falta de información por parte del ayuntamiento, se han visto hoy ya en la ciudad en hora punta y sin posibilidad de aparcar sus vehículos. Desde la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha resumido en una sola palabra lo ocurrido hoy: el caos. Sexta W justifican los índices de contaminación, la falta de previsión y la precipitación en la aplicación de las medidas que han provocado ese colapso en la capital de España. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. En un país civilizado, en un país del primer mundo, con protocolos de prevención de urgencias y profesionales cualificados para hacerles frente antes, durante y después de que se materialicen, la precipitación y el caos que las acompañan nunca son justificación de nada, sino la expresión de la torpeza y de la incompetencia de quien gobierna. En este caso de Podemos y de su alcaldesa, Manuela Carmena, que por nuestro bien ha convertido Madrid en un cepo en hora punta y en un campo de minas para los conductores madrileños, sobre los que la inconcebible alcaldesa de la capital de España ha derramado en una sola jornada más multas de a 90 euros que en un año de circular y aparcar a diario por las carreteras y las calles del Foro. Y todo porque dicen que el aire de Madrid está más sucio que la camisa de Pablo Iglesias y que los tuits de Guillermo Zapata. En definitiva, nada que no lave el agua. 4 días de lluvia sobre Madrid y respiraremos como si los de Podemos se hubieran duchado y desinfectado con Zotal. Si hoy se celebrase un referéndum en Cataluña, ganaría el no, aunque por poco más de un punto. Es la conclusión del barómetro del CIS catalán, que refleja también la intención de voto en esa comunidad. En unas nuevas elecciones, Junts pel Sí volvería a ganar con una horquilla de entre 61 y 63 escaños. Pero llama la atención el ascenso de la CUP, que pasaría de los 10 diputados que obtuvo el pasado 27 de septiembre a 14. Como líder de la oposición se afianzaría Ciudadanos con 25 escaños, mientras desde Junts pel Sí siguen tratando de llegar a un acuerdo que permita formar gobierno, aunque consideran que ellos han hecho todo lo que tenían que hacer. Nosaltres el moviment que havíem de fer per arribar a un acord ja l'hem fet, és públic, és conegut, per tant, a partir d'ara doncs veurem què diuen els altres. El juez deja en libertad sin fianza y sin medidas cautelares a Josep y Pere Pujol Ferrusola tras su declaración de más de 6 horas en la Audiencia Nacional. Se les investiga por el presunto cobro de comisiones ilegales e imputados por delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Hace apenas unos meses, el primogénito de los Pujol explicaba así el motivo de su patrimonio. Ja sé que sona fatal, que avui en dia dir que ets una mica ric sona fatal. Bueno, soc riquet. Encuentran los cadáveres de al menos 7 bebés en una casa en Alemania, concretamente en la localidad de Wallenfels, en Baviera. Según fuentes de la investigación, los cuerpos se encuentran en mal estado y habrá que esperar a que concluya el trabajo de los forenses para determinar el número exacto de cadáveres y la causa de su muerte. La policía busca a la dueña de la casa, una mujer de 45 años, por su posible relación con los hechos.
Deuda de honor, El clan o Sicario son los títulos más destacados en la cartelera de este viernes, que se llena de acción. Una película del oeste triunfadora del Festival de Sitges o la Argentina convulsa de la dictadura de Videla se convierten en las propuestas más tentadoras del fin de semana. Benicio del Toro protagoniza la última cinta del director de títulos tan relevantes como Enemy o Prisioneros. Juanma, en los deportes quedan apenas 40 minutos para que dé comienzo el partido de España en Alicante. Sí, eso es. Estamos todos expectantes de ese apasionante España-Inglaterra. Es un amistoso, que lo diría, porque España, Vicente del Bosque, sale con un 11 prácticamente de gala. Jugará en la portería Iker Casillas una vez más. En defensa, Mario, Bartra, Piqué, Alba, Busquets, Thiago, Iniesta y Coque en el centro del campo. Y arriba, Cesc y Diego Costa. Los ingleses salen, es noticia, sin Rooney en el ataque. En el tiempo de deportes sabremos más de este partido y también del mal rollo en el vestuario del Real Madrid, porque después de que Cristiano parece que no tenga buena relación con Benítez, ahora también le ha mandado una puya desde Colombia a James Rodríguez. El no a la independencia ganaría en un referéndum en Cataluña, aunque los favorables a la secesión ganan terreno después de meses cayendo. Un 47,8% de catalanes diría no a que Cataluña fuera un estado independiente, mientras que un 46,7% diría que sí, según el último barómetro de opinión pública del Centro de Estudios de Opinión, CEO, de la Generalitat, presentado este viernes. Los soberanistas, por tanto, suben del 42,9% al 46,7% y los contrarios bajan del 50% al 47,8%. En el caso de que se convocaran elecciones, Junts pel Sí obtendría el 32,3% de los votos, mientras que la CUP ascendería hasta la tercera posición en intención de voto, con casi el 14% del apoyo en las urnas. Junts pel Sí se quedaría como está, entre 61 y 63 diputados, ahora tiene 62, y la CUP conseguiría una horquilla de entre 14 y 16 escaños, un incremento importante con respecto a los 10 que tiene ahora. Así, según el CIS catalán, la mayoría independentista oscilaría entre los 75 y los 79 escaños frente a los 72 que suma actualmente. La pelota está en el tejado de la CUP. Es lo que opina Artur Mas respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con los antisistema que les permita formar gobierno. Para Mas, desde Junts pel Sí ja han hecho todo lo que tenían que hacer. Nosaltres el moviment que havíem de fer per arribar a un acord ja l'hem fet, és públic, és conegut, per tant, a partir d'ara doncs veurem què diuen els altres. No aceptarán ni ultimátums ni amenazas, así lo afirma desde la CUP su líder, Antonio Baños, quien ha matizado que el no a la investidura de Artur Mas es para conseguir un sí mucho mejor en un breve plazo de tiempo. Baños ha reiterado su rechazo a la figura de Artur Mas por encarnar, dice, las políticas del autonomismo de los últimos años, por gobernar con el apoyo del PP y por los recortes sociales, y ha advertido de que no están para gestionar una administración regional de España, sino que están para fundar una república. Por tanto, es un no hoy, pero decir, bueno, estamos tranquilos en el sentido de que no es un no catastrófico, no es un no que cierra puertas, sino al contrario, es un no para obtener un sí mucho mejor, esperamos que en breve plazo. ¿En qué consiste ese sí mucho mejor? La izquierda anticapitalista hizo público el jueves un documento de 50 páginas con 39 medidas en las que sienta las bases y las condiciones de mínimos, dicen, para un acuerdo político con Junts pel Sí. En ese documento ha buceado María Matos. María, ¿qué exige a la CUP para investir a Mas? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Podemos dividir este proyecto anticapitalista de la CUP en tres apartados. El primero, en la ruptura democrática, exigen un compromiso del 100% con el proceso independentista de Cataluña y también solicitan que los ciudadanos puedan participar directamente en la redacción de una constitución catalana. Segundo apartado, en el plan de emergencia y urgencia social, la CUP quiere medidas como la liberalización de los peajes en las autopistas de la comunidad, la expropiación temporal de pisos con fines sociales, así como el transporte público sea gratuito para los parados y la exigencia de una renta mínima obligatoria. También reclaman la concesión de 240.000 becas de comedor y que se paralicen los 14 procesos de privatización en curso de hospitales, escuelas, patrimonio público, servicios de agua y otros ámbitos. Por último, demandan un proceso constituyente popular y no elitista en el que quieren suprimir el complejo de ocio Barcelona World y eliminar los conciertos de los colegios que ellos denominan de élite. Muchas gracias, María. El ahora diputado y presidente de la CUP, Antonio Baños, antes de ostentar su actual cargo, realizó una actuación en RAC1 en la que insinuaba que la violencia de los Mossos d'Esquadra se debía al consumo de drogas. Vean. Vull fer un fort aplaudiment. Gràcies. Jo soc l'anarquia, jo treballo
treballo a Rodalies, sóc el caos organitzat, sóc el cap de l'aeroport del Prat. Jo sóc l'anarquia. Sí, però sense violència. Tiempo de análisis. Las exigencias de la CUP y su desprecio por la autoridad no son nada nuevo en la historia. Expropiaciones, nacionalizaciones, renta mínima. Eduardo, ¿cómo definirías estas exigencias del partido antisistema? Bueno, pues vamos a ver, Beatriz. Si la memoria histórica levantada por Zapatero sobre el sectarismo de la izquierda en España fuese, como gustan decir los cursis, global, todos sabríamos que las exigencias políticas de la CUP a Artur Mas parecen redactadas por la mano del mismísimo León Trotsky. Son colectivismo paleoanarquista y marxista-leninista, pero con barretina y estelada. El programa político de la CUP es tan viejo y tan siniestro que es previo al Soviet de Petrogrado, que es en lo que Antonio Baños y su Grey quieren convertir a Cataluña. La independencia, el separatismo, son solo medios para proclamar esa república catalana en la que lo primero que moriría sería la libertad y la independencia de sus ciudadanos. Artur Mas, aunque él no lo sepa, es la reedición de aquel pobre imbécil pequeño burgués que se llamaba Kerensky, que les abrió la puerta y les puso alfombra roja, por supuesto, a la CUP de Lenin y Trotsky para que encadenaran a los rusos durante 72 años. La vicepresidenta del Gobierno en funciones en Cataluña y número 2 de la lista independentista, Neus Munté, ha asegurado hoy que lo único que hacen desde su formación es cumplir un mandato democrático de unas elecciones. Asegura que lo han intentado todo y que siempre se han encontrado con un no rotundo, y considera que la forma en que están procediendo para llevar a cabo su hoja de ruta es modélica. De vicepresidenta a vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría contesta a los independentistas y alude directamente a Artur Mas, al que acusa de vender una comunidad autónoma a cambio de la presidencia. Por su parte, María Dolores de Cospedal considera que a los separatistas no les queda más remedio que dar marcha atrás en su desafío. Por un cargo no merece vender una comunidad autónoma. Aquí no valoramos encuestas, porque además pasa una cosa, si es que acaba de haber una encuesta que es la que funciona. La marcha atrás no es una marcha atrás, porque el final no va a ser la división. La marcha atrás al final la tendrán que dar aquellos que creen que ellos, por ser ellos, están por encima de la ley y que la democracia no vale nada. Y la democracia se fundamenta en el respeto escrupuloso de la ley, porque la ley la hacemos todos. Al Gobierno no le temblará el pulso para mantener la unidad de España y actuará aunque se encuentren inmersos en mitad de la campaña electoral. Así lo ha manifestado hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El responsable de la cartera de Interior zanja así que la proximidad de los comicios generales pueda favorecer las ansias independentistas, aunque también dice que teme que la CUP acabe finalmente invistiendo a Artur Mas. El presidente del Gobierno ha dicho claramente que sí, que no va a mirar para otro lado, y que si se comete algún desacato a esa actuación, a esa decisión del Tribunal Constitucional, por más que lo hayan dicho, una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Si lo hacen, evidentemente, pues se actuará en consecuencia, que nadie lo dude, estemos o no estemos en campaña electoral. El juez de la Mata ha decidido dejar en libertad sin fianza y también sin medidas cautelares a Josep y Pere Pujol Ferrusola tras 6 horas declarando en la Audiencia Nacional. Ambos hermanos están imputados por un presunto delito de blanqueo del dinero de la familia que atesoraban en cuentas en Andorra, supuestamente procedente del cobro de comisiones ilegales. Tanto Josep como Pere han contestado en castellano y sin restricciones a todas las preguntas que les han formulado tanto el juez de la Audiencia Nacional como la teniente fiscal anticorrupción, quien no ha pedido para ellos ningún tipo de medida cautelar. Mientras que la comparecencia de Pere ha durado tan solo hora y media, el primogénito de los Pujol ha dado explicaciones durante más de 4 horas sobre sus presuntos negocios ilegales. El juez le atribuye los supuestos delitos de blanqueo de capitales y también contra la hacienda pública, y sospecha que muchos de sus negocios eran ficticios y que encubrirían comisiones ilícitas por servicios que no se prestaban. A cambio, él mediaba en adjudicaciones. El dinero que recaudaba Jordi Pujol Ferrusola era supuestamente enviado a cuentas en países y en paraísos fiscales, como por ejemplo Andorra. Hace apenas unos meses explicaba así el origen de su patrimonio. Para el mayor de los hijos de los Pujol era clarísimo: no tiene por qué robar porque es un tío rico. Ja sé que sona fatal, que avui en dia dir que ets una mica ric sona fatal. Bueno, soc riquet.
Precisamente hoy, OK Diario desvelaba el modus operandi de la trama de Jordi Pujol Jr. y sus hermanos. Ya tienes la obra, decía el mayor de los Pujol a los empresarios. Anota mi cuenta en Suiza. Ahí lo estamos viendo. Arranca con los fastos de 1992, grandes obras a cambio de cuya concesión se pagaban comisiones de entre el 3% y el 12%. Los que pagaban eran empresarios como Carles Villarruí y vicepresidente del Barça, y Carles Sumarroca, que lideraba la constructora Comsa Ente. Los receptores, por su parte, eran Convergencia y el clan Pujol, y las comisiones se canalizaban a través de CatDem y Fórum Barcelona. Los sectores más explotados eran el de la construcción y el de las telecomunicaciones. Para hablar de la exclusiva de OK Diario, conectamos ya con su director, Eduardo Inda. Señor Inda, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de nada, ¿cómo cobraba las mordidas Josep Pujol? ¿Cuál era su modus operandi? Bueno, lo que hacía Jordi Pujol Ferrusela, cada vez que venía a Madrid a cobrar comisiones a los grandes empresarios de este país, pues por obras, por servicios, por concesiones públicas, lo que hacía era, bueno, pues comunicarle que le iban a dar la obra a ese empresario, y le decía acto seguido al empresario, bueno, y ahora anota el número de cuenta en Suiza, y el empresario y yo le daban una numeración y ya sabía dónde tenía que hacer el pago de la mordida en Suiza, ¿no? Y eso se repetía sistemáticamente en cada uno de los grandes despachos de grandes empresarios de Madrid a los que acudían en busca de recaudación para la gran caja familiar de la familia más corrupta de Europa. Señor Inda, les daba su número de cuenta en Suiza y después, ¿saben si lo trasladaba a algún paraíso fiscal? Adelante. Bueno, lo que hacía la familia Pujol era inicialmente recaudar los fondos, las grandes comisiones ilegales las recaudaban en Suiza, y las pequeñas, bueno, pequeñas relativamente porque eran cientos de miles de euros, que es muchísimo dinero para cualquiera de nosotros, pero para los Pujol eran una cuestión menor. Las grandes cantidades, como eso, pues cobrarlo en efectivo y luego llevarlo a Andorra era ciertamente complicado desde el punto de vista operativo. Esas las cobraban directamente en Suiza, y luego las pequeñas comisiones, que ya insisto eran de cientos de miles de euros, esas las cobraban en metálico, en cash, en billetes de 500, en Bin Ladens, y la trasladaban directamente en coche a Andorra. Y las que les metían directamente en Suiza eran las comisiones que cobraban por grandes obras públicas, por grandes concesiones, por grandes adjudicaciones, y bueno, y luego ese fue el primer instante, el primer estadio del cobro de comisiones de la familia Pujol. Y luego ya cuando, con el paso de los años, lo que fueron es diversificando el dinero cobrado de las comisiones, y de Suiza lo fueron repartiendo por otros países fiscales como Jersey, Guernsey, Panamá, islas del Caribe, y yo creo que también, aparte de Liechtenstein y Luxemburgo y Suiza, que inicialmente eran los grandes centros de donde ellos escondían el grueso de sus comisiones, luego también yo creo que fueron a Hong Kong, que es otro territorio offshore muy utilizado por los grandes corruptos del mundo. Señor Inda, ¿la construcción de la Barcelona Olímpica en el año 92 es el germen de toda la trama, o ya había empezado antes con el patriarca? ¿Qué cree usted? Bueno, Jordi Pujol, padre, el gran patriarca, el capo de la familia, pues empezó a robar, yo creo que desde que entró en la vida pública, y su gran latrocinio, su gran saqueo, su gran pillaje se produce en Banca Catalana, y luego después de Banca Catalana, cuando él entra como presidente de la Generalitat, pues él empieza a cobrar comisiones desde muy pronto, ¿no? Primero para financiarse a sí mismo de forma muy generosa y de forma multimillonaria, y también para engrasar la maquinaria de Convergencia Democrática de Cataluña. En su información se habla de cobros a empresarios madrileños a cambio de concederles licencia en Cataluña. ¿Se sabe quiénes eran esos empresarios? Bueno, lo sé yo y lo saben ellos, y lo sabe Pujol. Lo que pasa es que yo no lo voy a desvelar porque esta información nos la han contado a OK Diario, pues bajo la condición inexcusable del anonimato, entre otras razones porque es un delito no solo exigir comisiones, sino también pagarlas, y porque los empresarios que desvelan que han pagado comisiones, pues
pues en fin, tendrían serios problemas para seguir trabajando en un mundo, el catalán, en el que o pagas comisiones o estás muerto, ¿no? Más muerto que vivo, ¿no? Pero yo los conozco, los conocen los Pujol, insisto, y lo conocen ellos mismos. ¿Y cómo es posible que estemos conociendo todas estas tramas de corrupción casi 3 décadas después de que se produzcan? ¿Cómo es posible? Bueno, el retraso que hay en la depuración de la macrocorrupción de la familia Pujol, pues se debe básicamente a que el señor Pujol ha hecho negocios con grandes prebostes de este país, eso en primer lugar, y en segundo lugar porque él era necesario para tener la estabilidad parlamentaria en los años 90 en el Congreso de los Diputados. Y si el señor Pujol decía para acá, gobernaba uno, y si decía para acá, gobernaba el otro, y él era el árbitro, y por tanto su papel era muy importante y nadie se atrevía a hincarle el diente. Y luego, insisto, él era socio y ha hecho negocios pues con algún gran prócer de la patria. Señor Inda, enhorabuena por esta nueva exclusiva y muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Eduardo, ¿cómo es posible que el juez deje en libertad a Josep Llapera Pujol y además sin imponerles medidas cautelares? Pues Beatriz, porque el patriarca del clan Pujol colgó, como la célebre espada sobre la cabeza de Damocles, la amenaza a todo aquel que tenga en el armario cadáveres político-financieros que apesten a corrupción, cuando en su trágica y cómica comparecencia parlamentaria advirtió a los 4 vientos de que si caía él, caerían todas las ramas del árbol de la corrupción, que durante décadas ha financiado a todos los partidos políticos españoles, a los jerarcas de esos partidos y a todos los que han participado en ese albañal de riqueza y podredumbre, o sea, a todos, los que están en el poder, los que han estado y los que permanecen en la oposición, recibiendo también su parte del botín. Por eso los Pujol salen de los juzgados más chulos de lo que han entrado, en libertad, sin medidas cautelares y con el pasaporte en el bolsillo. Porque el día que uno solo de ellos, uno solo, del patriarca al Benjamín del clan familiar, salga de un juzgado en un furgón de la Guardia Civil caminito de Alcalameco, no lo duden, Pujol empezará a cantar más y mejor que la Caballé y la Tangentópolis barrerá del mapa en España a todos los partidos políticos, tal y como laminó en Italia al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana y al Partido Comunista. Y eso los jueces españoles, que son muy, pero que muy independientes, no lo pueden consentir, porque España es más, mucho más democrática que Italia. Bueno, pues el tiempo dirá. Mi objetivo primero es ganar las elecciones en Castilla-La Mancha y en el resto de España. Creo que tenemos un reto por delante muy importante, no son unas elecciones cualquieras. Ese es el objetivo del Partido Popular y también de los socialistas, que hoy han vuelto a mostrar su disposición a pactar con Podemos, a pesar de considerarles una formación de extrema izquierda. Escuchamos al secretario general del PSOE. A mi juicio, bueno, pues Podemos está volviendo al lugar del que partió, que es Izquierda Unida. ¿Le está pidiendo entonces al votante de Podemos que le vote a usted? No solamente al votante de Podemos, don Alfredo, incluso a usted. Madrid ha amanecido colapsada tras la decisión in extremis del Ayuntamiento de prohibir aparcar en el centro de la ciudad. Una decisión que se producía a las 11 de la noche y pocos minutos después de que la alcaldesa Manuela Carmena anunciara en una entrevista radiofónica que se rescindirían todas las restricciones impuestas por la contaminación. Acto seguido, desde la cuenta de Twitter del consistorio se activaba el escenario 2 de limitaciones por los altos índices de contaminación registrados por los medidores. Impedimentos que se sumaban a la imposición de circular en toda la M30 a 70 km por hora, la obligación de ir a 70 km por hora en lugar de 90, y también en los accesos a la capital desde la M40. La falta de previsión del Ayuntamiento se evidencia en las últimas manifestaciones públicas de Carmena, quien hoy, tras pedir perdón a los ciudadanos, ha tenido que reconocer que su gestión ha sido un poco imprudente, dice. Gracias a todos los ciudadanos de Madrid, porque la impresión que tenemos es que hay una reducción del tráfico, ha habido una reducción de la velocidad en la M30, una reducción muy importante de aparcamiento. La mayor parte de madrileños somos conscientes de lo importante que es la salud.
Respirar un aire que nos perjudica es algo que tenemos que evitarlo. Los madrileños que hayan podido ser multados, que tranquilos, que se analizará cada caso y sabremos que estamos en una situación excepcional y de emergencia que no está prevista en la ordenanza. ¿En qué consisten los distintos niveles de alerta por contaminación? ¿Qué restricciones de tráfico van ligadas a los distintos protocolos? ¿Y cómo funcionan los medidores de contaminación? Eurico Campán, ilústranos. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Los niveles de contaminación son 3. El nivel 1 es el de preaviso, más de 200 microgramos por metro cúbico durante 2 horas consecutivas, al menos en 2 estaciones. El nivel 2 es el de aviso, más de 250 microgramos por metro cúbico, 2 horas consecutivas, al menos en 2 estaciones. Se dice desde fuente oficial que anoche se activaron 3 medidores, el de las Escuelas Aguirre, el del barrio del Pilar y el del Ensanche de Vallecas. Sin embargo, como podíamos comprobar esta mañana a las 9 de la mañana en Twitter, los niveles de contaminación que ofrecían los medidores del propio ayuntamiento eran absolutamente normales, ya lo ven. El nivel 3 es ya el de alerta, más de 400 microgramos por metro cúbico durante 3 horas consecutivas, al menos en 3 estaciones. En cuanto a las medidas de restricción del tráfico, se escalonan en 4. 1. Limitación de velocidad en la M30 y los accesos a Madrid a 70 km por hora. 2. Prohibición de aparcar a no residentes en la conocida como la zona SER. 3. Restricción circulatoria por la ciudad al 50% de los vehículos, matrículas pares e impares, ya saben. Y 4. Restricción circulatoria también en la M30. Gracias, Eurico. Tras el caos generado por el consistorio, aluvión de críticas desde todos los sectores. La policía, la Comunidad de Madrid, el Partido Popular o el Partido Socialista han puesto en evidencia la improvisación de Manuela Carmena, la falta de información a autoridades y ciudadanos y lo ineficaz de la decisión de activar ese escenario 2. He hecho en falta esa llamada del Ayuntamiento de Madrid. Me consta que no se ha comunicado tampoco con el Ministerio de Fomento. Me parece que no tiene mucho sentido en una situación en la cual podemos ayudar. La alcaldesa dijo que los niveles de contaminación estaban bien y que por lo tanto hoy no sería un día en que se aplicarían las medidas restrictivas del protocolo. Y sin embargo, pues nos hemos encontrado con que el nivel 2 de alerta se ha activado. Restrictivas y que además penalizadoras y que se componen básicamente de imponer multas a los ciudadanos y sobre todo de restringirles el acceso y el aparcamiento a Madrid. Pues nosotros lo que decimos es que es conveniente que se informen previamente, que un ciudadano concienciado no puede ser un ciudadano desinformado, ¿no? ¿Cómo han vivido los madrileños la imposibilidad de circular y de aparcar en el centro? Yael Nadelar ha salido a la calle a preguntarlo. Madrid se ha despertado con parquímetros cerrados en la segunda jornada de restricciones al tráfico, que muestran mensajes como este: alta polución, prohibido aparcar. Las cámaras de Intereconomía han querido salir a la calle para saber qué opinan los ciudadanos sobre esta nueva medida de Carmena. A mí particularmente me parece un perjuicio tremendo. Yo creo que una gran mayoría de actividades económicas de la ciudad se paralizan si se prohíbe circular y se prohíbe aparcar. Es bastante mal, hay que tener un poco más de tiempo. Entonces, hay contaminación, ¿vale? Entonces, a lo mejor esto puede ser solucionable, pero tiene que avisar con un poco de tiempo y explicar las cosas un poquito mejor, porque no explican nada. No, debía haber avisado con tiempo. Desde luego las medidas deben adaptarse con mucho tiempo e informar correctamente a los ciudadanos. La gente medianamente normal planifica. Ella no debería de ser medianamente normal, debería de ser un poquito superior a la media. Y parece ser que no lo está demostrando. A mí personalmente me parece bueno, porque la verdad que hay polución. La medida me parece bien, pero la forma que ha tenido de hacerla me parece un desastre absoluto. Bueno, eso lo veo un poco precipitado, eso sí. Eso mal porque yo no me he enterado, o sea, no tengo coche, pero tampoco me lo han dicho por WhatsApp esta mañana. Tenía que haberlo avisado 2 días antes por lo menos. A mí me parece una medida absolutamente poco necesaria, o sea, innecesaria completamente. Para hablar de todo ello contamos con la presencia en plató de Sergio Bravezo, él es portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, de Ciudadanos, a quien ya saludamos. Señor Bravezo, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿qué le parece la medida de Manuela Carmena de prohibir el aparcamiento en toda la almendra central de la capital? Pues nuevamente estamos en un parche que ya nos tiene bien acostumbrados Manuela Carmena, y esto es la consecuencia realmente de una mala gestión en el tráfico. En las últimas semanas hemos tenido problemas en el tráfico en Madrid. ¿Y qué resulta con todo esto? Pues una contaminación irrespirable para los madrileños, ahora que estamos en una situación de parche.
O sea, dice usted que es un parche, pero y por resultado de una mala gestión, y entonces el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Cómo tenía que haberlo gestionado para que no se produzca esta situación tanto de tráfico y colapso como de contaminación? Para empezar, poner medidas preventivas. Una de las cosas que desde Ciudadanos reivindicamos es la aplicación del Plan de Movilidad Urbano Sostenible que se aprobó en diciembre del 2014 y que de momento ni la corporación anterior ni la actual la están utilizando y la están poniendo en servicio de los ciudadanos de Madrid, en el cual eso ayudaría a reducir de manera drástica la contaminación antes de tener que hacer estos parches que realmente lo único que hacen es fastidiar la vida del madrileño. Señor Bravezo, ¿nos puede desgranar alguna de esas medidas que propone y que dice que no se están poniendo en marcha? ¿Qué se podría hacer? Sí, exacto. Por ejemplo, los parkings disuasorios. Están previstos 39, en servicio solo hay 13 y nadie está haciendo absolutamente nada. Todo el mundo está mirando hacia otro lado. También, luego, tener... Perdón, ¿en qué consisten estos parkings disuasorios? Lo que están en estos parkings disuasorios están repartidos por toda la ciudad de Madrid y el objetivo es el siguiente, que aquellos madrileños de la Comunidad de Madrid que se desplazan a trabajar a la zona centro, a la ciudad de Madrid, puedan dejar su coche en un parking que esté vigilado, barato y que tengan la posibilidad de coger el transporte público que le lleven a su oficina y a su destino final. Bueno, pero en ese caso entonces también sería deseable, si lo que se pretende es fomentar el uso del transporte público, que se reduzca también el precio del billete, ¿no? Porque hay mucha gente que no se puede permitir estar también constantemente pagando esos elevadísimos costes de, pues por ejemplo, del autobús, que en este caso depende del ayuntamiento, o del metro, que depende de la comunidad. Pero en cualquier caso habría que reducirlo. Evidentemente, solamente un dato, desde el 2002 al 2013 ha subido el precio del bono sencillo en un 147%. Si le sacamos el IPC a este dato, nos quedaría en un 97%. Yo creo que el salario de los españoles no ha subido un 97%. Es decir, que desde Ciudadanos ustedes proponen también y están totalmente de acuerdo con bajar ese precio de todo el transporte público. De hecho, uno de nuestros pactos en la Comunidad de Madrid ha sido ese bono de 20 euros para aquellos jóvenes de menos de 26 años. ¿Y los que no sean jóvenes? Pues nos gustaría poder que todo fuera para cualquier tipo de edad y cualquier tipo de renta. Problema, las arcas del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad están realmente mal. Solo podemos hacer algunas medidas, no todas las que queremos. Más cuestiones. ¿Qué le parece? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Sabe usted si desde el Ayuntamiento se ha explicado qué van a hacer con todos aquellos ciudadanos que no se han enterado porque se informó a las 11 de la noche de una manera improvisada? ¿Qué va a pasar con esos ciudadanos que hayan llegado a la ciudad, han tenido que aparcar porque no se hayan enterado? ¿Se les va a multar? Pues entran en una contradicción con la propia normativa del Ayuntamiento de Madrid. Parece ser que no saben ni gestionar ni tampoco conocen su propia normativa. Aquí nos encontramos con un problema realmente fuerte. Multas, por cierto, recordemos, de 90 euros, elevadísimas. Eso es. Entonces, ahora mismo ni el Ayuntamiento de Madrid, pero ni ninguno de sus responsables, desde Manuela Carmena hasta Inés Abenés, ellas mismas han dejado claro que no saben lo que va a pasar y no saben cómo van a controlar si pasamos a escenario 4, donde se hace una diferencia entre matrículas pares e impares. Pero realmente el escenario es tan grave, realmente Madrid está tan contaminada pues como otros países del mundo en los que vemos, por ejemplo, China, esas nubes sobre las ciudades. ¿Madrid es tan grave la situación que vive? Realmente no nos podemos comparar con otras ciudades del mundo. Europa y Estados Unidos tienen unos niveles muchísimo más estrictos en términos de contaminación. Si bien es cierto que creo que todos los países a nivel mundial, especialmente aquellos desarrollados, como por ejemplo China, deberían igualmente igualar esos niveles de contaminación. Me gustaría saber también qué opina de la medida que entró en vigor el jueves, esas restricciones de obligación, vamos a circular a 70 kilómetros por hora en lugar de los 90 permitidos, que además no se han cambiado las señales de tráfico, porque claro, se obliga a la gente pero no se le informa y no se cambian las señales. Entonces, ¿qué le parece? Sí, dos problemas ahí. Ayer Manuela Carmena, a las 9:45 de la noche, decía que se suspendía estos escenarios de alerta. 45 minutos más tarde, el Ayuntamiento de Madrid informa que pasamos a un nivel más alto, nivel 3 de escenario de alerta. Tenemos otro problema. La reducción de la velocidad solo ha hecho que bajara un 1% la contaminación en Madrid. Sin embargo, otras medidas, como por ejemplo el uso de la moto, está demostrado por informes del Ayuntamiento de Madrid, en el que si pasamos del actual nivel de motocicletas a un 15%, actualmente tenemos un 6% solo del parque de motocicletas. O sea, si se fomenta el uso de las motocicletas. Eso es, pasaríamos a tener un 7% menos de contaminación.
eso sí que es una medida preventiva, una medida que dar ayuda. Ayudas. Exacto. Y por último, ya muy brevemente me gustaría conocer, porque yo creo que es una pregunta que dudamos todos, ¿por qué desde que ha llegado Carmena al ayuntamiento, los días de lluvia, el tráfico de Madrid se colapsa absolutamente? Yo tengo la clave y siempre digo que es que lo normal que tengamos ese problema. ¿Por qué? Si nosotros restamos 140 patrullas menos a la policía, ¿cómo queremos que gestionen el tráfico? Si tienen 140. Clarísimo, también habría que fomentar ese aumento de la policía, de la presencia policial y de los agentes de movilidad. Señor Brabezo, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Momento de echar un vistazo a la bolsa. Borja Jiménez, muy buenas noches. Hola Bea, muy buenas noches. Las bolsas europeas se inclinan de nuevo por los números rojos en medio de un resurgir de los datos macro. En la última sesión de la semana, la bolsa española se ha alejado un poco más de los 10.450 puntos con los que cerraba el pasado viernes, hasta cerrar en el nivel de los 10.100 puntos. El varapalo del 2,25% que se sufrió ayer dejó al índice con unas caídas acumuladas de 300 puntos en los 4 primeros días de la semana. El mejor valor ha sido Endesa, el único que ha cerrado en positivo gracias posiblemente a los datos presentados. El beneficio neto de Endesa en los 9 primeros meses del ejercicio 2015 ha ascendido a más de 1.200 millones de euros, cifra similar a la que se obtuvo en el mismo periodo del ejercicio anterior. Con ello, Endesa suma un 0,05%, prácticamente plano. El peor valor es para FCC, posiblemente debido al pago de más de 140 millones de euros que debía a las administraciones públicas, las cuales tuvieron el pequeño detalle de aplazarle sus obligaciones tributarias cuando en 2013 la constructora de las Koplovich no disponía de dinero en caja. En un plano más corporativo, los inversores mantienen en su punto de mira a las empresas más vinculadas con las materias primas. El nuevo varapalo a las commodities ha pasado factura una vez más a petroleras, mineras y siderúrgicas. La temporada de resultados deja como uno de los mayores damnificados de la sesión en las bolsas europeas a la italiana Geox, con pérdidas cercanas al 10% en la bolsa de Milán. ¿Eres un ángel? No está muerto. ¡Ayúdame! Si corto esa cuerda, ¿hará todo lo que le diga? ¡Claro que sí! ¡Cualquier cosa! Tengo un trabajo para usted. Todo lo que tengo, este soy yo. Pero como soy actor, soy todos los hombres. Cualquier cosa, a través del tiempo. Si puedo alcanzarlo con mi imaginación. ¿Va? ¿Serio? ¿Hospital infantil? Director must sign, batir juntos. Our interview is on Monday. We need a healthy child on that list, and you promise you make it happen. Por una vez, deja de hacer las cosas a mi manera, ¿vale? Hacer las cosas a tu manera es no contar más conmigo, ¿verdad? Si vinimos hasta aquí fue para llevarnos a un niño sano, ¿sí o no? Y en los deportes, Juanma, ahora de nuevo. Estamos muy pendientes de ese partido de España, pero es que no me resisto a preguntarte por esa otra exclusiva de Punto Pelota, de que hay mal rollo otra vez en el Madrid. Sí, esto no para, ¿eh? Esto no para. Hay que ver siempre Punto Pelota porque allí nos enteramos de todo, especialmente, por desgracia para los madridistas, de los problemas que hay en el vestuario en torno a Rafa Benítez. Vamos con el Madrid. Estamos viendo las filigranas de Marcelo en el entrenamiento de esta mañana en Valdebebas, un entrenamiento al que han acudido Benzema y Carvajal, que trabajan duro para recuperarse de sus molestias, de sus lesiones y llegar al Clásico. En ese entrenamiento no ha estado Cristiano Ronaldo, que ya decíamos tenía el día libre, y ha aprovechado la tarde, pues vamos a verlo, para darse unos masajitos, ponerse unas cremas. Nunca está de más cuidarse, además en el jugador portugués, que cuida mucho su imagen. Bueno, pues Cristiano Ronaldo, ayer en Punto Pelota, lo dijo Carlos Carpio, el subdirector de Marca, tuvo un pequeño rifirrafe. Ya sabíamos que su relación no es buena con Rafa Benítez. Bueno, pues ayer Carpio explicó el rifirrafe que tuvieron cuando Rafa le intentó corregir cómo tira las faltas. Hace un par de semanas le llama Rafa Benítez a Cristiano, hace una parte con él en el entrenamiento. Rafa Benítez, con mucho cuidado, con mucho cariño, le explica, le propone que ensayen esas faltas, que le hagan un estudio biomecánico para ver, bueno, si hay algún aspecto que se pueda mejorar. Y la respuesta de Cristiano es mirar a Rafa Benítez, hacer un gesto de indiferencia y decir que no, que a él le ha ido bien así y que no va a seguir enseñando.
Bueno, pues este es el caso de Cristiano Ronaldo, pero también James Rodríguez, que hasta ahora parecía que tenía buena relación con Rafa Benítez, no lo parece tanto. Estamos viendo primero el recado que le dejó a Matías Fernández en el amistoso que jugó anoche con su selección. Amistoso no, partido oficial. Un golpe un poquito duro al chileno que seguro le hizo bastante daño. Y después, en zona mixta, el recado fue para Rafa Benítez, que no le quería ceder a la selección colombiana por miedo a que recayera de su lesión. Dijo que no estaba del todo bien y que no debía ir. Bueno, pues James Rodríguez cree que su entrenador se equivocó. Vamos a escucharle. 45 metros que arranqué duro y bueno, para que sigan hablando de que no estoy bien. Bueno, pues cogemos el puente aéreo, nos vamos de Madrid hasta Barcelona. Messi también está en duda, ya llevamos bastantes días especulando acerca de si podrá llegar o no al Clásico. Esta mañana también, en su día libre, ha acudido a la ciudad deportiva Joan Gamper del FC Barcelona para entrenar en solitario. Estamos viendo precisamente esa llegada del jugador argentino, apura los plazos y ahora parece que sí, que a lo mejor sería posible de que el día 21 se recuperara de ese problema en el ligamento de su rodilla izquierda y esté en el Clásico del Bernabéu. Y nos vamos a ir con una noticia que no por ser esperada no deja de ser emotiva. Raúl González Blanco, el mejor jugador para muchos de la historia de España, se retira el próximo domingo, juega la final de la Soccer Bowl, de esa liga estadounidense, la North American Soccer League, que le está disputando, bueno, con el New York Cosmos, su equipo, ante el Ottawa Fire. Desde aquí, domingo a las 11 de la noche, estaremos muy pendientes y le deseamos todas las suertes al jugador de Villaverde. Juanma, pues hasta aquí les dejamos con punto pelota, pero que no se puede perder uno ni un día, pero tampoco se pueden perder el estreno de este sábado, porque Intereconomía Televisión estrena un nuevo espacio dedicado a la naturaleza y a la caza. Se trata de la prestigiosa serie Paisajes de Caza, dirigida y producida por Vicente Amat, un recorrido por algunos de los más emblemáticos paisajes de dentro y fuera de nuestras fronteras, sobre las más variadas especies, en el que la caza es contemplada como una actividad ancestral ligada a la conservación de la naturaleza. Con Paisajes de Caza recorreremos España de norte a sur, incluidas las islas y diferentes países africanos, americanos y europeos. Se emite todos los sábados en esta cadena a partir de las 8:30 de la tarde. No se lo pierdan y tampoco se pueden perder las actividades del Club de Amigos. Día 17 de noviembre, curso de Historia de la Zarzuela impartida por el maestro Ramón Torrelledó. El 19 de este mismo mes, a las 7 de la tarde, presentación del libro de Santiago Abascal, Hay un camino a la derecha. El 25 de noviembre, cata de vinos en las bodegas riojanas. El 26, todos los días tenemos actividades. A las 7 de la tarde, conferencia sobre la situación de la justicia en España, impartida por el exmagistrado del Tribunal Constitucional y miembro de la Audiencia Nacional, Enrique López. Conferencia, y no se olviden tampoco, por supuesto, los viajes a Roma y a Lourdes. Para más información, ya lo saben, llamen al teléfono del Club de Amigos al 91 616 24 64 o envíen un correo electrónico al mail que están viendo en pantalla. Nosotros nos despedimos, saben que pueden seguir informados en gaceta.es y en putopelota.es. Juanma, nos vamos. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros